Hola, papoys, ¿qué tal? Primero que nada, quiero agradecerles a las personas que me apoyaron en el video anterior. Yo sé que a lo mejor muchos me apoyaron por el chisme nada más, pero la verdad es que se agradece mucho porque la verdad es que no esperaba tener tanta viralidad. Pero bueno, espero que este tipo de videos también sean de su agrado. Y bueno, antes de comenzar, hola, soy Chim y esto es Nichi's Art. El título se hizo un poquito clickbait porque, o sea, sí voy a hablar de mi experiencia en la marcha porque de hecho fue mi primera marcha, pero creo que yo me voy a enfocar más en el sentido de mi experiencia personal hacia la comunidad LGBT o más que nada cómo yo empecé a asociarme como una persona género fluido. La verdad es que para mí no fue nada fácil todo este proceso porque aunque muchos piensan que es por moda o simplemente te identificaste así de grande y no desde pequeño, invalidan tu sentir cuando ni siquiera se ponen a pensar todo aquello que tuviste que sufrir para llegar a donde estás. Yo empecé con este tipo de crisis cuando tenía como 5 o 6 años. La verdad, todo empezó por los juguetes, que a lo mejor es algo fácil, algo simple, pero que detrás de eso se converge a algo más profundo. Y creo que ya para la actualidad muchos dirán que ya los juguetes son neutros, niñas pueden jugar con carritos y niños pueden jugar con Barbie si es que así lo desean. Pero están de acuerdo que años atrás no era así. Y bueno, yo me crié en Mexicali, entonces opino yo que al ser digamos un rancho, son personas de mente más cerrada. Recuerdo que siempre íbamos a una tienda conocida aquí como Oxxo, no sé en otros países cómo se conocerá. Iba al apartado de juguetes y pues siempre miraba el apartado de niñas y el apartado de niños. Siempre me percataba que el apartado de niñas estaba casi siempre vacío porque nunca había juguetes para niñas y siempre eran los mismos, de que a lo mejor un cepillito, una bolsita donde probablemente viene un labial de 5 pesos que probablemente es de esos bálsamos todos pedorros. No recuerdo qué había en ese tiempo, probablemente pulseritas de dulce, maquillaje compacto, la verdad no recuerdo muy bien. Pero lo que siempre me percataba era de que en el apartado de niños había mucha más variedad. O sea, recuerdo que en ese tiempo estaba el furor de los Hot Wheels. Entonces había un chingo de Hot Wheels. Bueno, obviamente no eran, creo, de la marca Hot Wheels, eran de que una marca chafa, pero eran carritos, ¿no? Botecitos que eran según radioactivos, y que se llaman mocos, algo así, según eran mocos, pero pues era un slime todo baboso que se pegaba por todas partes y a mucha gente le daba asco, pero a mí alguna vez me lo llegaron a comprar y era súper divertido. Me acuerdo que había de estas pistolitas de juguetes que hacían ruido o como cosas de cowboys, entre miles de cosas más, o sea que eran mucho más variado y es algo chistoso e irónico porque actualmente siento que es más al revés, siento que ahorita las niñas tienen mucho más juguetes más bonitos y más divertidos y los niños tienen las mismas pinches 5 cosas. Pero digo, hace mucho no entro por el apartado de juguetes, entonces desconozco. Mi frustración era de que, ¿por qué los niños tienen cosas mejores que las niñas? Luego mi segunda frustración fue de que, ¿por qué yo no puedo jugar o usar esas cosas? O sea, y a veces soñaba con que pudiera ser un niño para poder jugar con carritos y yoyos. Me acuerdo que también había muchos yoyos y trompos. Pero eso siempre lo encasillaron con que era de niños y que no era muy femenino. Digo, hay muchas niñas que a lo mejor rompieron este patrón o dijeron de que, ay, pues es algo neutro, o que papás de mente no tan cerrada dijeron, pues puedes jugar con el yo-yo, puedes jugar con los trompos, pero ahí es donde creció, creo yo, mi primera espinita, porque recuerdo que tiempo después, digamos que a los 7 años, la verdad es que no recuerdo la edad exacta, yo tenía un medio hermano que es mayor que yo, entonces recuerdo que pues todo el tiempo se la pasaba trabajando y su cuarto siempre estaba de que vacío, o sea, de que, ajá. Entonces yo a veces ahí me ponía a ver televisión, me ponía a jugar, a pesar de que yo tenía mi propia televisión en mi cuarto, como que me parecía más divertido ir a la suya, no sé, siento que era porque al no tener tantas cosas la sentía más grande, por así decirlo. Y recuerdo que una vez miré como ropa sucia, de esas que sales del trabajo y la arrumbas ahí en el suelo o en una canasta. Pues me acuerdo que miré ropa ahí tirada y como que me dio curiosidad porque dije, ¿qué tal se debería usar la ropa de mi hermano, no? Y uno lo ve con inocencia, uno lo ve con ternura, pero yo recuerdo perfectamente que a pesar de que me quedaba súper gigante la ropa, como que sentí algo dentro de mí, o sea, sentí
como, me sentí completa, ¿sabrán? No sé explicarme, pero siento que por primera vez me sentí completa y no sabía por qué, porque yo me miraba al espejo y me gustaba cómo me miraba. Y me acuerdo que escondía mi cabello largo en el gorro y era de que, wow, me veo súper masculino, me veo wow y así. Pero fue también a la vez muy confuso porque, ¿cómo explicarles? En ese tiempo recuerdo que el que te gustara One Direction o te gustara Justin Bieber estaba mal. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos en mi rancho, ¿no? Porque decían que eran gays. Entonces, si a ti te gustaba ese tipo de cosas, tú eras gay. Entonces, para mí era súper frustrante porque a mí me encantaba One Direction y me encantaba Justin Bieber, pero yo me acuerdo que me obligué a que me dejara de gustar esa música porque era para gays. Y luego, pues también, quieras o no, mi familia más de una ocasión llegó a hacer comentarios homofóbicos y de mal gusto hacia la gente trans o transvesti, entre otras miles de personas. Y fue frustrante porque yo sabía, o al menos yo percibía que eso estaba mal. Entonces, en ese momento que yo me vi al espejo, digo, sentí una satisfacción, pero a la vez sentí una culpa porque era de que no me puede gustar esto está mal. O sea, esto no está bien, o sea, no me puede gustar esto. Entonces, suena muy feo, pero es algo que decidí callarme durante años y así fue. Porque aparte era mucho más confuso, porque, por ejemplo, no sé, a diferencia de una persona trans que a lo mejor desde niño nunca se sintió identificado como una mujer y se siente incómodo en el cuerpo de una niña o de una mujer, creo que a lo mejor en cierta parte es más entendible, pero conmigo, al menos en mi percepción, era todo mucho más confuso, porque a mí me encantaba ser niña, a mí me encantaba ser mujer, o sea, me encantaba la idea de que mi mamá me levantara a las 4 de la mañana y me peinara de miles de formas, con moños exagerados, con brochecitos. Cuando había bailables, me encantaba llamar la atención de que mi mamá me maquillara y me viera como una princesa, y luego con mi traje típico mexicano, con mis trencitos, porque yo tenía el cabello súper largo. Entonces me encantaba que todas esas cosas. También me acuerdo que me encantaba maquillarme, a lo mejor no súper exagerado, pero me encantaba el hecho de maquillarme y sentirme bonita. Me encantaba pintarme las uñas y sobre todo me mamaban las Barbies, me mamaban las Bratz, me mamaban las Monster High. O sea, me encantaba ver películas de Barbie de princesas, ver Dance Moms y bailar por toda la sala ballet. O sea, eran cosas que, digamos, que lo encasillan en lo femenino y a mí me encantaba hacer eso, pero por otra parte me daba mucha curiosidad el que se sentirá ser un niño, ¿sabes? Y a pesar de que en ese momento a lo mejor no lo experimenté al 100%, el hecho de a lo mejor probarme ropa de hombre, a pesar de que no fuera de mi talla, fue como una iluminación para mí. Yo desde muy chiquita también intenté hacerme amigas de niños, pero usualmente me molestaban con que si yo estaba con un niño era porque a mí me gustaba. Entonces, muchas de las amistades que yo perdí a lo mejor de niña o que me alejé de cuando era niña con personas masculinas, fue por eso, porque era de que no, es que entonces si a ti te gusta juntarte mucho con hombres es porque a ti te gusta esa persona. Y yo no me gusta. Y bueno, mi experiencia como género fluido en la adolescencia fue, creo que un poquito más abrumador, pero a la vez fue como esperanzador. Y es que todo empezó cuando tenía como 14 años, porque primero pues estaba en primero de secundaria, ¿no? Y conocí a mi grupo de amigos de ese momento, y la verdad es que en ese tiempo fue un poquito como agotador porque me mudé a México. O sea, después de vivir más de 11 años en Mexicali, me mudé a México y luego duré un año ahí y luego me mudé a Querétaro. Cuando me mudé a Querétaro, pues me cambié en la escuela y fue volver a empezar todo de nuevo, hacer amistades, y era como agotador, pero dije, bueno. Lo que me gustó mucho de este grupo de amigos es que a pesar de que duró muy poco, siento que fue primer grupo de amigos que de verdad no necesitaba fingir ser algo para encajar. O sea, realmente podía ser una frikinastia a todo lo que daba y nadie me iba a decir nada, o sea, nadie me iba a juzgar porque todos teníamos los mismos pinches gustos de mierda. Y me refiero a FNAF-HS. Así es, muchachos. Yo fui de esas épocas, de mis tiempos. Y pues bueno, pues hablábamos de eso casi todos los días, cantábamos canciones de FNAF-HS, todos los días decíamos quiénes éramos de los personajes de FNAF-HS. Yo recuerdo que estaba chingue de que yo era chica, era lo único que me acordaba, yo era de que no, yo soy chica. Y recuerdo que en ese grupo de amigos conocí a una persona que al día de hoy es muy especial en mi vida. Vamos a llamarle de momento Sol. Sol, en mi primer año terminando primero de secundaria, la verdad es que no fue muy relevante en mi vida porque siento que al ir en salones diferentes como que no habíamos hablado lo suficiente. Al pasar al segundo año, pues nos tocó estar en el mismo salón y siento que ahí fue como una chispa automática. O sea, fue como embonamos tan bien que fue, no sé, o sea, creo que nunca había sentido que congeniaba tanto con alguien. Empecé a notar cosas de ella que me encantaban. Me encantaba su forma de expresarse, me encantaba su forma de vestir, su forma de
de hablar, de cómo se dirigía a las personas, de cómo expresaba sus gustos. O sea, para mí todo era como, o sea, a mí me pareció una persona súper genial, porque ella simplemente era ella y no le importaba, o sea, no le importaba probablemente, o bueno, no diré que no le importaba, pero al menos aparentaba muy bien que no le importaba lo que pensara la gente de ella. O sea, era de verdad una persona súper increíble y la admiraba tanto que quería ser su amiga y quería estar con ella todo el tiempo que pudiera estarlo. Así pasó durante meses, pero siento que esa admiración creció algo más. Y creo que podría decir que ella fue mi primer amor. Fue la primera persona que me hizo sentirme nerviosa estando frente a ella, que me daba cosa tan siquiera tomarnos de las manos, porque sin quererlo más de una vez lo llegamos a estar y de verdad creo que yo sentía que estaba en las nubes, estaba aquí, ¿sabes? Todo en ese momento fue intenso, pero era hermoso porque era inocente. Esta persona me hizo, siento que cambiar mi forma de ver el mundo, de verme a mí misma, de que tal vez el pensamiento de mis papás no era el que yo tenía. Y sin darme cuenta, empecé a cambiar. Recuerdo que empecé a cambiar mi forma de vestir. Antes usaba muchos vestidos y faldas y shorts. Y recuerdo que simplemente lo cambié a pantalones de mezclilla. Ya no usaba blusas con estampados de rosas, de gatitos, ni tampoco de colores femeninos. Todo llegó a ser más neutro. Empecé a obsesionarme a usar ropa negra, azul. A pesar de que yo me sentía muy cómoda con este nuevo cambio, a mi mamá no le gustó para nada. Mi mamá siento que me aborreció mucho en ese tiempo porque ella no podía entender cómo es que yo, que pues soy la única hija mujer de mi mamá, tuviera que ser tan diferente. Porque la niña que le encantaba maquillarse, que le encantaba vestirse como princesa, ahora tenía que ser una machorra. Y mi mamá, de cierta forma, en ese momento iba a aborrecer mucho a esta persona porque sentía que ella me mal influenciaba, pero realmente ella era ella y ya estaba y no tenía que hacer nada más. Y yo por primera vez quería ser yo, sin tener que encajar en un molde, sin tener que agradarle a una persona, simplemente ser yo y ya estaba. Y a pesar de que fueron años de lucha, de discusiones interminables con mi mamá, siento que de alguna forma lo aceptó, o no sé si simplemente se resignó a que nunca iba a cambiar. Pero creo que al menos yo actualmente me siento cómoda. Y bueno, cuando me enteré que era género fluido, pues es una historia un poquito más chistosa. Recuerdo que estamos en pandemia, si no estoy mal, o a lo mejor fue antes de pandemia. Tenía yo creo unos 16 años. Estaba en llamada con mis dos mejores amigos de ese tiempo. Hacíamos llamadas constantes en ese tiempo porque estábamos haciendo diseños de personajes de una historia que yo pensaba crear, pero la dejé en pausa porque sentía que hacer una historia tan compleja necesitaba más práctica en mis dibujos y a lo mejor más red de apoyo, o sea, como más producción, por así decirlo. Entonces, pues, de momento lo dejé en pausa. Y bueno, recuerdo que en ese tiempo mi mejor amiga me dijo de que, oye, ¿por qué no haces a este personaje que ella había creado como género fluido? Siento que le quedaría muy bien con su personalidad. Y yo solo recuerdo que le dije, ¿y qué es eso? Y bueno, pues abrí Google y te sale la descripción más pedorra, resumiendo que es un género fluido. Y, o sea, mi reacción honestamente fue la más rancia de todos. O sea, yo perfectamente pude haber llorado, pude haber dicho que chico, no puede ser, porque nadie me lo dijo antes. No, de verdad, o sea, mi reacción fue de que, con razón. O sea, amigos, de verdad. Les digo cómo me sentí cuando miré la descripción de que era género fluido, como cuando Po abre el rollo del guerrero dragón, el dorado. O sea, de que él pensando que va a encontrar el secreto de la vida y de que era lo obvio, ¿sabes? De que era, o sea, que súper pedorrísimo. Está en blanco. ¿Qué? Sí, mira. ¡No! Tengo prohibido mirar el... En blanco. No lo entiendo. Ya veo. Fue bonito enterarme, digamos, frente a mis dos mejores amigos de ese momento y sentir el apoyo, ¿sabes? Fue muy bonito, porque a pesar de que todo fue como con risas, como que una parte de mí ahí en ese momento se sintió completa, sintió que algo embonaba después de tantos años de incertidumbre. Y bueno, al día de hoy sigo siendo género fluido, porque muchos piensan de que no, es que uno ya es por moda y que no sé qué, y entiendo el pensamiento, ¿por qué? Porque pues uno de adolescente siento que es muy influenciable, o sea, tú puedes decir de que ay, ahorita está de moda ser gay, ser lesbiana, y la chica se va a besar con 20 niñas nada más para forzarse que le gusten las niñas, y probablemente es la persona más heterosexual del mundo, pero uno por querer encajar, por querer ser cool, dices, sí, es súper wow. También recuerdo que hubo un tiempo donde estuvo de moda como las personas trans, que de verdad mis respetos, pero el ser trans es muy complejo porque si realmente no estás segura o seguro de cómo te sientes y el querer ya
operarte. Hay muchas personas que al final sí se arrepienten porque resultan que no lo eran y ahora se quitaron, digamos, una parte de ellos y a veces termina con... La verdad es que siento que los géneros fluidos actualmente sí están un poquito más viralizados que antes, porque de verdad yo cuando alguien le dice es que soy género fluido, todos eran de ¿qué chingados es esa mamada? ¿Sabes? Como que no dice que todo el mundo tiene un diccionario de todas las banderas LGBT y te dicen, sí la topo, sí sé de cuál me hablas. No, pues no. Pero, o sea, por ejemplo, hace unos días, que de hecho de esto se trata el video, fui a la marcha con una amiga que se llama Eran y la verdad es que la pasamos a toda madre. Pero bueno, antes de que ella llegara, yo estaba caminando durante como 20 minutos porque estaba cerrada las calles, tuve que bajarme del camión mucho antes, o sea, caminé como 20 minutos y en esos intervalos de 20 minutos empezó a lloviznear y yo me cago en la puta, pero bueno. Y ya antes de yo creo que estaba como a 5 minutos de llegar, llego como a una iglesia y que estaba cerrada y cuando miro la iglesia, miro que hay una señora parada justamente afuera con banderas LGBT. Y amigo, la primera bandera que yo vi fue la de género fluido y yo quedé mínimo como un múltiplo. O sea, ¿cuál era la probabilidad de que yo pudiera ver mi bandera? O sea, de verdad fue amor a primera vista. Yo dije, ¿qué? O sea, de verdad, no. O sea, casi me atropellan, loco. O sea, yo crucé la calle corriendo para pagar la pinche bandera y yo, precio, ¿y por qué tan cara? Y yo, dame 20. O sea, de verdad yo estaba de que, wow, o sea, de verdad estaba maravillada porque encontré mi bandera, porque yo siempre había tenido mi sueño de tener mi bandera de género fluido en la pared y verla de que orgullosamente. O sea, ahorita no la tengo en la pared porque de momento no tengo cuarto propio, entonces pues no puedo adornar aquí como a mí me gustaría, pero cuando tenga uno, créanme que les enseñaré mi banderita gay. Y recuerdo que pues estaba buscando, cuando llegué a la marcha, llegué con mi celular en la mano y de que casi de que has soñado con este sujeto. Bueno, no, pero era de que has visto esta bandera, alguien ha visto esta bandera, porque mi amiga es aromántica, entonces pues no es una bandera que sea muy conocida. Y todos eran de que, güey, ¿y esa pinche bandera del culo dónde te la sacaste? Y yo de que, y yo te juro que sí existe. Y estaba ofendidísimo porque, amigos, había personas gays, o sea, de la comunidad, de que, o sea, te decían todas las banderas y yo, tienes esta y yo, o sea, y me lo dijo con asco, güey, me acuerdo que un pinche gay me dijo de que, ay, ¿esa bandera cuál es? Y yo, a ver, perro naco, estúpido, hediondo, ¿cómo que no sabes cuál es la bandera romántica? Perdón, inculta. Ay, no, la verdad, yo estaba muy ofendidísimo. Y pues luego llegó mi amiga y seguimos buscando, pero al final no encontramos ni vergas. Entonces pues se quedó sin banderita y pues estaba muy triste y yo me sentí triste porque pues ya no consiguió su banderita. Y pues le dije, no, pues luego el siguiente año venimos preparados y hacemos una para ti y hacemos outfits inspirados en nuestras banderas y ya como que todo bien. Pero ya luego terminó feliz en la marcha porque se topó a una persona romántica. Entonces estaba de que, yipi. Y sí encontré yo varias personas que no han fluido, pero la verdad es que no me les acerqué porque... no quería verme un acosador, ¿sabes? Como de que, no sé. Y bueno, en la marcha, la verdad es que fue una experiencia muy hermosa para mí, muy significativa, porque realmente, pues, nunca había ido a una y, pues, sí, no les voy a mentir, tenía muchas expectativas y a pesar de que no las cubrió completamente, siento que fue más nuestra culpa que de la marcha. Y es que, recuerdo que, empezamos como a mitades de la fila y terminamos hasta adelante. ¿Y por qué? Porque caminábamos muy rápido. Yo le decía a mi amiga Eran que era porque caminábamos como gays, o sea, muy rápido. Entonces, por eso. O sí, de verdad, chicos, de verdad retrocedimos como 3-4 veces para estar a mitad de la fila y otra vez estábamos hasta adelante. O sea, no sé qué pasaba, pero caminamos súper rápido. Y pues siempre terminábamos en las protestas de las personas trans que estaban contra el gobernador Mauricio Curi. Y les voy a ser muy honesto, soy una persona inculta, perdónenme. Yo no sabía quién era Mauricio Curi y es que pues, a mí no me interesa lo del gobierno, o sea, me tiene hasta los huevos, entonces era como de que, ay, sí, pinche pendejo, no sé quién eres, pero eres un pendejo. Si dicen que eres un pendejo, pues eres un pendejo. Pero no, decidí informarme. Y bueno, ¿quién es Mauricio Curi? Mauricio Curi es el gobernador de Querétaro, como mencioné anteriormente, que vetó la ley de identidad de género, que es la polémica por la cual se le estaba haciendo protestas. Una ley que ya había sido aprobada antes por el Congreso. También es conocido por otras polémicas que ha tenido, ya que no ha resuelto carpetas de investigación sobre abuso sexual en Querétaro hacia menores, que mandó al gobierno a golpear a artesanos de Querétaro, entre otras cosas más, como nepotismo. Escuchar esas protestas, la verdad es que yo no entendía mucho, o sea, sí intentaba como acoplarme al ambiente, pero era como de que yo esperaba de que, uy, ¿dónde está el desmadre? Pero, o sea, por lo que vi en videos, sí había, pero estaba hasta atrás. Y pues... no terminamos hasta atrás, como se habrán dado cuenta. Pero pues espero que el siguiente año pues pues sí vayamos más preparados, porque la verdad es que los outfits que llevamos mi amigo y yo eran los más básicos que se pueden imaginar, de verdad.
al menos yo, porque mi amiga se recuerdo que se miraba muy bonita, pero yo sí me miraba de que súper pedorrísima. O sea, creo que lo único cool era mi cabello y mi maquillaje y ya está. O sea, y creo que porque me puse la bandera de género fluido como capa, como que resaltaba, ¿sabes? Pero fuera de ahí era la persona más básica del mundo. Y bueno, llegamos al punto donde íbamos a llegar todos los gays de Querétaro, a las personas reprimidas. Dios, qué feo. Y había un chingo de gente, había un puta madral de gente, pero dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Me engenté. Y luego pues cuando llegamos estábamos muertos porque no habíamos comido nada, nos estábamos cagando de hambre y eran como las 6 de la tarde, o sea, la marcha empezó como a las 4 y yo llegué como a las 3 ahí, o sea, y yo no había comido nada, o sea, yo desayuné como a las 8, como a las 9, 10 de la mañana y desayunó creo mucho más temprano porque había ido a clases de baile, o sea, ella todavía que desayunó, pues probablemente fue a clases de baile y de ahí ya, o sea, uno ya de por sí creo que después de clases de baile terminó hecho mierda, o sea, ahí estaba más hecha mierda que yo creo. Y bueno, lo primero que inhalamos al llegar ahí fue un puesto de tacos riquísimo, que no desciframos tanto eran como yo, si de verdad los tacos estaban súper buenos o de verdad teníamos tanta pinche hambre que nos supieron a gloria, pero de verdad, qué pinches tacos más buenos, de verdad yo volvería a ir a comprarme unos pinches tacos ahí, qué cosa más buena. Y bueno, comimos, miramos a un pato gay, miramos a un chingo de drag queens que se me dan preciosísimas, yo de verdad me quería tomar foto con varias, pero me dio pena. Aparte que yo ya estaba madreadísimo, yo ya como que ya estaba de que, güey, ya, o sea, ya estuvimos en el desmadre, ya me quiero ir a dormir. O sea, y todavía había más desmadre porque creo que se iban a presentar artistas. También llegué a ver que una amiga de la secundaria, una compañera de la secundaria, se iba a presentar con su grupo de amigas que son como dance covers de K-pop y se pusieron a bailar ahí, yo de puta madre, ¿por qué no estuve ahí? Me cago en todo. Pero al final decidimos irnos, aunque fue divertido el camino hacia regreso a la Alameda porque nos pusimos a escuchar música de K-pop, de que con mi celular a todo volumen y empezamos a caminar como gente, creyéndose gente cool, ¿sabes? De que mientras cantábamos, mientras hacíamos movimientos con las manos, como recortando la coreografía, y de que, güey, yo siento que nos miramos como los loquitos del centro, pero nosotros nos sentíamos de que, güey, idols de K-pop, de que nos y entonces de que, güey, ¿y estas pendejas quiénes son? O sea, que se fumaron, y yo de, nada. Y de verdad fue muy divertido porque en lo que llegaban nuestros respectivos caminos nos quedamos ahí como platicando un buen rato mientras escuchábamos música de K-pop de fondo, o sea, de verdad fue increíble. Y luego antes de de sentarnos a esperar nuestras paradas, pues fuimos por un heladito y estaba muy bueno, la verdad es que ese día fue increíble, fue muy increíble, me la pasé a toda madre, me divertí, la verdad es que cuando llegué a mi casa, la verdad sí estaba muy madre, tenía mucho sueño, y realmente ese día llegando a mi casa ni sé qué hice, o sea, creo que nada más llegué, me lavé la cara y, o sea, para desmaquillarme y me dormí, o sea, de que de verdad quedé jetoncísimo de que, pero la verdad es que valió mucho la pena, me divertí muchísimo, y pues bueno, Eran y yo ya estamos esperando el siguiente año para pues ir a la marcha, y la verdad es que pues, estamos muy emocionados por la siguiente marcha, a pesar de que pues literalmente falta un año, pero creo que fue un buen comienzo, al menos eso siento yo. Y bueno, antes de terminar este video, quiero presentarme de una forma más formal hacia ustedes, ya que en el video anterior no lo hice como debía. Así que, bueno. Hola, soy Chim, tengo 22 años y soy una persona género fluido. Quiero aclarar que Chim es únicamente un personaje que estaré utilizando en todos mis videos. Y bueno, también quiero presentar a otro personaje importante que será para este canal. Hola, soy Nicolás. Soy un personaje y representación tanto como Chim. Y nos estaremos viendo muy seguido por este canal. Así que espero verlos en otro video. En fin, ¿qué les pareció el video? Me lo puedes comentar acá abajo en los comentarios, dando ideas o sugerencias para siguientes videos. No olvides seguirme en Instagram, puedes encontrarme como nichis-art207 o nichis-games207. Espero verte en el siguiente video. Bye bye, papoys.